Ok, buenas tardes. Mi nombre es Paulo Vélez, yo soy tutor del curso de Física Electrónica. Esta es la web conference de la segunda unidad. Al igual que en la unidad pasada, también está dividida en dos partes. En esta primera sesión vamos a hablar sobre el tema de diodos. La próxima semana sería la segunda sesión donde se habría el tema de transistores, ¿vale? Espero que hayan todos podido entregar las unidades, las actividades de la unidad uno de la tarea uno y la tarea cero. Eh, Saben que aún, pues a pesar de que ya pasaron las fechas de entrega, todavía se están recibiendo pues con ciertas condiciones para los grupos que están trabajando, ¿sí? Es para que tengan presente, pues la idea es ponerse al día con las actividades atrasadas y que podamos trabajar en estas unidades. También con sus tutores de cada curso, estar pendientes de los IPAs que se están realizando para pues aclarar dudas. La idea de esta sesión de web conference es aclarar conceptos básicos y que ustedes tengan una herramienta de dónde arrancar a mirar los problemas. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los diodos. No sé, primero, ¿todos me están escuchando bien o hay algún problema con el audio? ¿Todo normal? Sí, señor. Sí, señor. Se Sí, escucha señor. bien. Perfecto, entonces ahora sí empecemos con la presentación. Básicamente, física electrónica, estamos hablando nosotros estamos viendo un curso de física, estamos viendo todos los componentes que involucran la electrónica como tal. En la primera unidad estuvimos viendo los circuitos resistivos, donde veíamos los circuitos con resistencias, veíamos todo lo que eran los divisores de voltaje y divisores de corriente para poder identificar a través de corrientes de mallas y corrientes de nodos los voltajes dentro de un circuito. Entonces, esa primera parte es lo que uno llamaba como componentes resistivos, ¿sí? Ahora ya nosotros empezamos a hablar de componentes de tipo semiconductor. ¿Qué son los componentes semiconductores? Son los componentes que tienen unas características que nos permiten identificar que en un momento dado se puede tener o no tener una conducción. Entonces, el primer elemento semiconductor que vamos a hablar es el diodo. Y el diodo está basado, tiene básicamente dos terminales, uno que se llama el ánodo y el otro que se llama el cátodo. Estos diodos tienen una resistencia muy bajita, ¿sí? Cuando están polarizados adecuadamente. Y una resistencia muy alta, del orden de los gigaohms, cuando está polarizado inversamente. Entonces, esto lo que nos permite indicar es que el diodo tiene la característica de que puede conducir en un sentido y en el otro sentido convertirse casi que con un aislante. Entonces, eso hace que uno pueda hablar de direccionar la corriente eléctrica a través de los circuitos con diodos. Entonces, esa es una parte muy importante porque lo que nos permite hacer una función muy conocida en la electricidad y en la electrónica que se llama la rectificación, ¿sí? Básicamente, para que lo tengan presente en la rectificación, nosotros cuando tenemos un electrodoméstico conectado a nuestra casa, está conectado a través de un voltaje que se llama un voltaje alterno. Sí, es una onda sinusoidal, pero realmente los aparatos electrónicos no funcionan con voltajes de corriente alterna, funcionan con un voltaje de corriente continua. ¿Qué es un voltaje de corriente continua? Es el equivalente a una pila. Entonces podemos hablar de voltajes de 5 voltios, de 9 voltios, de 20 voltios, pero son voltajes de corriente continua. Pero como el voltaje que viene por las terminales eléctricas es de corriente alterna, entonces lo que uno tiene que hacer es un proceso que llama rectificación de la onda, que es convertir la onda que está en voltaje alterno en voltaje continuo, ¿sí? Entonces el diodo es el componente, digamos, que por excelencia nos sirve para convertir este tipo de voltajes. Eh, Entonces, básicamente ellos tienen la función principal es la rectificación, a pesar de que funcionan en otros escenarios. Ahora, ¿de dónde salen estos diodos? ¿De dónde salen los transistores? ¿De dónde salen en práctico los elementos semiconductores? Los semiconductores se basan en componentes químicos que son los elementos el silicio y el germanio y el arsenuro de galio. Son componentes que cuando nosotros los modificamos químicamente, o sea, modificamos su estructura, vamos a tener unas características que me van a permitir o no una conducción eléctrica, ¿sí?
Entonces, en su material puro, ellos son átomos que no hacen como ningún tipo de conectividad. Pero a una temperatura de 0 Kelvin no van a haber electrones libres, mientras que si la temperatura interna se eleva, va a poder haber un flujo de corriente, ¿sí? Eh, entonces, esto se hace a través de una distribución de la concentración entre electrones y huecos. Pero, ¿qué son los electrones y qué son los huecos? Básicamente, los electrones son los que producen que se haya una corriente. Esos electrones tienen una polaridad que es de tipo negativo, o sea, una polaridad negativa que tienen los electrones. Mientras que llamamos a unos espacios que se pueden construir dentro de la dentro del componente que van a permitir que estos electrones casi que se puede decir que enchoclen o que entren dentro de esos espacios. Entonces, esos huecos, al permitir que el electrón vaya hacia allá, normalmente se identifican como una polaridad positiva, ¿sí? Entonces, básicamente los semiconductores funcionan así, pero ¿qué pasa? Esos semiconductores cuando están en estado puro, pues no hacemos mucho con ellos. No hay mucha funcionalidad, no hay muchas cosas que podamos aportar con esos semiconductores. Así que lo que tenemos que hacer es un proceso que se llama un dopaje, ¿sí? Ese proceso de dopaje es agregarle ciertas impurezas a los semiconductores para que tengan dos tipos de funcionalidad. Les decía que en algún caso, si está muy lleno de electrones, pues van a volverse van a ser unos elementos cargados negativamente y que van a van a llevar la corriente en un sentido. Mientras que si los llenamos mucho de huecos, lo que vamos a hacer es que vamos a recibir muchos más elementos, ¿sí? Entonces, el material semiconductor normalmente para que funcione como un dispositivo electrónico, lo tenemos que dopar. Tenemos que aplicarle elementos para volverlo tipo N, que decimos tipo N es a los elementos semiconductores que están cargados mayormente de electrones. Y vamos a doparlo de tipo P, vamos a llamar un elemento de tipo P cuando lo estamos llenando de huecos, ¿sí? O sea, una carga positiva. Entonces, cuando nosotros tenemos esos semiconductores que están dopados, o sea, que ya no son puritos, sino que le agregué más huecos o le agregué más electrones, lo que voy a hacer es que voy a tener un semiconductor que va a tener una funcionalidad específica. Ahora, cuando yo cojo dos semiconductores, uno que está muy polarizado de huecos y otro que está muy polarizado de electrones y los uno digamos, como un tipo, o sea, haciendo una presión interna entre ellos, vamos a ver esta conectividad como lo que estamos viendo aquí en pantalla. No sé si se alcanza a puntero láser. Esto. O sea, esto que estamos viendo acá, esta unión, ¿sí? Esta unión se llama una unión PN. Esta unión PN básicamente es lo que nosotros vamos a llamar un diodo, ¿sí? Entonces, un diodo es la unión de dos semiconductores, un semiconductor polarizado, dopado con partículas tipo P y otro dopado con partículas tipo N. Esta unión, entonces, lo que hace es que el semiconductor adquiere unas características específicas. La principal característica específica es ¿cuál? Que va a haber una concentración de portadores de tipo N y otra concentración de portadores de tipo N que van a tener un punto de intersección y ese punto de intersección lo que va a indicar es que para poder que haya un flujo de corriente en estos sentidos tiene que sobrepasar un umbral. ¿Sí? Ahora, cuando yo lo conecto, voy a tener cierta polaridad que lo va a conectar. Entonces, digamos que lo conecté en inversa. ¿Qué quiere decir una polarización en inversa? Que al conector que está, al terminal del semiconductor que está cargado con componentes de tipo P, ¿sí? Lo voy a conectar, es decir, con cargas negativas, lo voy a conectar a la carga negativa, al potencial negativo. Y a los que están cargados de tipo N, que son cargas positivas, los conecto al terminal positivo. Entonces, cuando yo hago esto, lo que pasa es que el potencial en la carga de él va a aumentar, ¿sí?
Al aumentar ese potencial, entonces los portadores mayoritarios van a ser atraídos a los terminales del generador. Es decir, que lo de aquí se va a ir más para acá y lo de aquí se va a ir más para acá, abriendo un espacio entre ellos, ¿sí? Entonces, cuando yo abro ese espacio entre ellos, básicamente lo que voy a hacer es ampliar, digamos, la impedancia, y al ampliar la impedancia lo que voy a hacer es que el diodo no va a tener conducción, ¿sí? Entonces, la polarización inversa lo que hace es que actúa como si fuera un circuito abierto. ¿Recuerdan qué es un circuito abierto y qué es un circuito cerrado? Un circuito abierto es aquel donde yo no tengo conectividad y no por allí no hay flujo de corriente. Y un circuito cerrado, lo que llamamos nosotros un cortocircuito, un circuito en corto, es donde el voltaje pasa tranquilamente. Entonces, cuando yo estoy polarizando el diodo en sentido inverso, lo que estoy haciendo es un circuito abierto. Es decir, por aquí no va a haber conducción. Caso contrario, es cuando tengo la polarización directa. Es decir, cuando tengo la polarización directa, lo que estoy haciendo es que la carga positiva la estoy conectando al terminal negativo y la carga negativa la estoy conectando al terminal positivo. Es decir, estoy armando una especie de circuito en serie. Al hacer esto como un circuito en serie, entonces lo que va a pasar es que los electrones pasan de la zona N a la zona P y se van difundiendo y van viendo un flujo de corriente, ¿sí? Es decir, que al abrir un flujo de corriente, nuestro circuito se va a comportar como un circuito en corto. Va a ser un circuito cerrado, va a pasar por allí corriente. Hay que tener en cuenta que cuando hay esa polarización en directo, dependiendo del tipo de semiconductor, esta diferencia de tensión que hay entre la conducción del tipo N al tipo P va a variar. Y esa variación va a generarse como una caída de voltaje asociada a la conducción del diodo. Ahora, ¿qué pasa con los diodos en la vida real? Pues no se van a ver tan perfectos, no va a ser, no va a ser tan plana la conectividad, sino que la conectividad va a ser, va a tener una diversidad de tensión. Entonces, identifiquemos el circuito del diodo que estábamos hablando ahora a nivel semiconductor. Este es el símbolo que representa el diodo, una flechita con un palito acá. Entonces vamos a decir que la parte que no está con el palito este se va a llamar, la parte que no está, que viene aquí, se llama ánodo y la otra se llama cátodo. El ánodo normalmente, para que esté polarizado en directa, es el que nosotros vamos a conectar al terminal positivo, y el cátodo lo vamos a conectar al terminal negativo para que esté en conexión directa. Ahora, cuando el diodo está conectado, él va a tener unas curvas que representan. ¿Qué pasa con estas curvas? Mira, aquí yo voy a tener una parte que se llama la polarización inversa. Esa polarización inversa es una polarización donde el diodo no está conduciendo, pero sin embargo está operando, ¿sí? Y es decir, tiene un nivel de tolerancia a una conexión en inversa, porque si yo sobrepaso cierto voltaje, el diodo simplemente, los terminales se van a romper. Entonces se llama el terminal de ruptura. Y esta zona, este punto hasta, digamos, hasta el tope, a veces se conoce como el voltaje Zener. Y hay tipos de diodo que se utilizan específicamente como reguladores de tensión porque me permiten trabajar en esta región y van a convertir la señal que llegue, la van a delimitar a un voltaje específico. En el caso contrario, nuevamente, tenemos en la polarización directa, vamos a tener que los diodos tienen una caída de voltaje específica y después tienen conductividad directa, ¿sí? Entonces va a haber una caída de tensión asociada por la polaridad positiva. Hay varios tipos de diodos. Entonces tenemos los diodos. Los más conocidos son los diodos emisores de luz. Pues ustedes los ven normalmente en los piloticos de los dispositivos electrónicos, que son esos bombillitos rojos que uno ve por ahí, verdes, amarillos, que están funcionando allí normalmente. Entonces, esos son unos diodos que tienen una caída de tensión del orden de los 1.5 a los 2.2 voltios. Es decir, cuando ellos están conduciendo, yo tengo que tener en cuenta que la caída en el voltaje asociado con ese diodo es de este orden. Los fotodiodos son diodos que trabajan al contrario de los LED. ¿Qué quiere decir que trabajan al contrario de los LED? No emiten luz,
sino que cuando reciben energía lumínica, entonces van a permitir conducción. O sea, van a tener conducción solamente si reciben energía lumínica. Los diodos Shockley son diodos que trabajan muy, muy rápido. Entonces, normalmente se utilizan este tipo de diodos en funciones de telecomunicaciones. En las telecomunicaciones normalmente tienen que hacer operaciones de voltajes a unas frecuencias muy altas. Entonces, los diodos Shockley lo que hacen es funcionar en esa opción. Y el diodo Zener que les estaba mencionando hace un momento, que trabaja en la zona de ruptura inversa para normalizar o regular un voltaje. Pues la verdad la unidad va a ser, es más bien corto este componente con respecto a los diodos. Vamos a ver aquí dos ejemplos que espero les sirvan de referencia para los ejercicios que van a realizar. Esa parte que acabamos de hablar es la parte teórica, pero ahora vamos a tratar de resolver dos ejercicios. Miremos este circuito que tenemos acá. Nosotros tenemos un circuito que tenemos acá, una fuente de potencia, una fuente de voltaje de continua, tenemos una resistencia de 1K, tenemos un diodo semiconductor que aquí nos están diciendo que trabaja con una operación de 0.7 voltios de caída. Para que lo tengamos presente, normalmente los diodos que tienen 0.7 voltios de caída casi siempre son los de sílice, ¿sí? Para que sepan, entonces aquí prácticamente nos están diciendo que es un diodo de sílice porque el voltaje de caída es de 0.7 voltios. Y aquí tengo una resistencia de 1K completando un circuito de malla, ¿vale? Aquí tengo este voltaje, entonces tiene una fuente de alimentación que va, puede estar entre menos 5 y 5 voltios, y aquí tengo esta caída de tensión. Entonces vamos a tratar de analizar este circuito. Vamos a encontrar los voltajes en esta salida, variando, si variamos estos voltajes a positivo o a negativo. Partamos de esto. Nosotros recuerden que cuando estábamos haciendo nuestros circuitos en la unidad 1, lo primero que hacíamos para resolver los problemas con mallas era pintar una corriente, pintar un sentido de la corriente. ¿Y cómo lo pintábamos? Pues casi siempre pintábamos que el símbolo de más de la fuente, vamos a pintar una corriente saliendo. Ahora, ¿qué pasa? En este punto, yo tengo que esta corriente que está saliendo de la fuente de alimentación, se va a ir un pedazo por el diodo y otro pedazo por la resistencia. Entonces vamos a llevar acá, esta es la corriente del diodo y la corriente 1, que es la corriente de la resistencia, y aquí la corriente 0, que tiene que ver con esta resistencia 0. Aquí ya tenemos entonces este circuito que, teniendo en cuenta la ley de Ohm, pues podemos hablar, o las leyes de Kirchhoff, podemos decir que el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia R0 por la corriente que está pasando, que es I sub 0. Es decir, la corriente que es de 1K mil ohmios por la corriente sub 0. Ahí tenemos este voltaje que nos están pidiendo que tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con esa corriente sub 0? También podemos decir que esa corriente sub 0 es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente del diodo, ¿cierto? Y como otro circuito adicional, ¿qué podríamos decir? Que VI es igual al voltaje que está en el diodo más el voltaje V0. ¿Listo? Entonces, partimos simplemente de las leyes de Kirchhoff y tenemos esas tres ecuaciones. Ahora, vamos al caso 1. Aquí está el mismo circuito con las mismas denominaciones para que lo tengamos presente. Entonces, caso 1, el diodo está conduciendo, ¿sí? Si el diodo está conduciendo, entonces quiere decir eso que el voltaje del diodo, este voltaje que está aquí en el diodo, tiene que ser sí o sí igual a 0.7 voltios, porque ya dijimos hace un momento que este diodo solamente conduce a la caída de voltaje en ese diodo de 0.7 voltios. O sea, si el voltaje es menor a 0.7 voltios, no va a haber conducción. Si el voltaje es superior, el voltaje dentro del diodo siempre va a ser 0.7 voltios. O sea, indiferente del voltaje que pongamos, siempre el voltaje del diodo va a ser 0.7 voltios porque está hecho de sílice. Ahora, para eso debe cumplirse que esa corriente del diodo tiene que ser mayor que 0, es decir, que la corriente tiene que ser positiva. Es de la única forma que esa condición se va a poder dar. Entonces, si sustituimos allí en la ecuación 3 de aquí atrás, vamos a revisar cuál es la ecuación 3, BI igual a BD más B0. Entonces, reemplazando aquí teníamos
BI es igual a BD más BD más B0. BD es 0.7 voltios, aquí lo estamos diciendo. Entonces, BO va a ser igual a BI menos 0.7. Ese BI pues es el voltaje de la fuente y aquí ya estamos desplegando este voltaje O que es el que nos están pidiendo. Ahora, la salida del voltaje, este voltaje BO, va a depender entonces ¿de qué? De este voltaje de entrada. ¿Sí? Obviamente que nos están pidiendo, si queremos saber qué es el voltaje, cuál es el voltaje SBO, va a depender efectivamente del voltaje de entrada. ¿Cómo? Pues vamos a hacer una verificación, vamos a decir que la corriente 1 va a ser igual a voltaje del diodo sobre la resistencia. El voltaje del diodo dijimos que era 0.7 voltios sobre la resistencia que es de 1K. Entonces con eso tengo yo una corriente 1 igual a 0.7 por 10 a la menos 3, o sea, 0.7 miliamperios es el voltaje, es la corriente que está pasando por esta resistencia, esta corriente 1. La corriente 0 va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de salida sobre la resistencia 0. El voltaje de salida, este VO, va a ser igual a VI menos 0.7, porque es este voltaje menos el voltaje que está en el diodo para que tengamos el voltaje que hay aquí. Entonces, el voltaje V0 es VI menos 0.7 dividido la resistencia que es de 1000 ohms. Ahí ya tenemos la ecuación que representa también esto. Ahora, volviéndonos acá a la ecuación 2 que teníamos acá atrás, esta ecuacióncita 2 que estaba por acá atrás, corriente O, la corriente de salida va a ser igual a la corriente de entrada más la corriente del diodo. Teniendo en cuenta eso, entonces, vamos a decir aquí que para que eso haya conducción, primero que todo tiene que ser mayor que 0, porque estamos en el caso 1 donde el diodo está conduciendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a decir que la corriente del diodo es la que nosotros habíamos calculado antes, que era BI menos 0.7 sobre 1000, menos 0.7 por 0.7 miliamperios, que es la corriente 1, ¿sí? Y eso estamos diciendo que tiene que ser mayor que 0. Ahí estamos haciendo nuevamente la comparación de que sea mayor que 0. Despejando pues aquí esta ecuacióncita, vamos a pasar aquí unos elementos a multiplicar, otros elementos a dividir, para llegar finalmente a decir que el voltaje de entrada tiene que ser mayor o igual a 1.4 voltios. Si el voltaje de entrada es mayor a 1.4 voltios, en ese momento vamos a decir que el diodo efectivamente está conduciendo y que el voltaje y que tenemos nuestro circuito tiene una polaridad positiva y va a haber conducción. Eso sería el caso de que el diodo esté en sentido de conducción. Pero ¿qué pasa cuando el diodo no conduce? Bueno, cuando el diodo no conduce, lo que estamos diciendo es que la corriente del diodo tiene que ser igual a 0. Para que la corriente del diodo sea igual a 0, se tiene que cumplir la condición de que el voltaje en el diodo tiene que ser menor al voltaje que él necesita para conducir. ¿Cuál es el voltaje que necesita para conducir? 0.7 voltios. Entonces, la corriente de salida va a ser igual a la corriente 1 más la corriente del diodo. Como estamos diciendo que la corriente del diodo va a ser 0, entonces en ese momento que estamos diciendo que la corriente de salida va a ser igual a la corriente de entrada. Es decir, en ese momento, al no haber conducción aquí, lo que estamos viendo es un circuito de malla normalito, donde no hay nada adicional para funcionar. Entonces podemos despejar común y corriente. Voltaje de salida es igual a la resistencia 0, que es un K, por la corriente que está circulando, que es I0, que es la misma corriente que está pasando por el circuito. Entonces vamos a decir que 1000 ohmios, es la valor por la resistencia que estoy considerando, por el voltaje de entrada, dividido la corriente que está, dividido las resistencias, voy a tener acá un voltaje total de 0.5 veces el voltaje de entrada, ¿sí? Que equivaldría a lo que realmente nosotros sabemos por un divisor de tensión. Si ustedes recuerdan en la unidad 1, cuando nosotros hacíamos un circuito de mallas y teníamos dos resistencias iguales, las dos resistencias iguales, el voltaje en una de las resistencias va a ser la mitad del voltaje de entrada. Y es exactamente lo que estamos dándonos cuenta acá,
¿sí? Entonces, para que eso se cumpla, tenemos que tener en cuenta que el voltaje debe ser menor a 1.4 voltios, que era la condición que teníamos para que el diodo no condujera. ¿De dónde sacamos 1.4 voltios? Pues eso nos dimos cuenta en el ejercicio anterior, en la parte anterior, ¿sí? Que este voltaje que calculamos acá nos dice que 1.4. ¿Se entiende el ejercicio o se enredaron demasiado? Básicamente, para que tengamos presente, los diodos tienen dos estados, un estado donde conducen y un estado donde no conducen. Entonces, lo que tenemos que ver es en el estado de conducción cómo se comportan y cómo están los demás elementos del circuito, y en el estado de que no conducen, cómo se ven los demás elementos del circuito. Si de pronto no ha quedado claro, pues la idea es que miremos este segundo ejemplo, ¿sí? Acá hay un segundo ejemplo. Ese sería el segundo y último ejemplo, pues para que terminemos esta conferencia. ¿Qué tenemos en este circuito? Tenemos acá una fuente de alimentación, una resistencia de 5K, tenemos dos diodos de sílice nuevamente porque tenemos una conducción de 0.7 voltios y tenemos una resistencia R0 también de 5K. Me están pidiendo que hallemos los valores de la corriente en función de del voltaje de entrada, si tenemos en cuenta que los voltajes pueden ser de menos 20 o 20 voltios. Todos los circuitos se trabajan de la misma forma. Cuando estamos haciendo circuitos de corriente, tenemos que pintar una corriente. Normalmente la corriente, entonces nuevamente la pintamos saliendo además de la fuente de voltaje, ¿sí? Hacemos un circuito de mallas donde yo digo que aquí tengo una corriente I, y cuando baja por el diodo la vamos a llamar la corriente de diodo, y esa corriente de diodo va a ser la corriente que pasa por el diodo 1 más la corriente que pasa por el diodo 2. Esa es la corriente de diodo. Y aquí tengo una corriente que llama I sub 0, que es la que está pasando por la resistencia 0. Entonces nuevamente pintamos las mallas de Kirchhoff para esto y vamos a decir que la corriente de diodo 1 es la misma corriente de diodo 2 y es la misma corriente de diodo en total, ¿sí? La corriente sub I va a ser igual a ¿qué? A la corriente de diodo más la corriente sub 0. Creo que me quitó el apuntador. Aquí está. La corriente de diodo, entonces la corriente de diodo va a ser igual a la corriente de diodo más la corriente sub 0. Ahora, el voltaje de entrada va a ser igual a ¿qué? A 5K, ¿sí? Por la corriente que está pasando por esta resistencia, que es la corriente I1, más el voltaje de diodo 1, más el voltaje en el diodo 2, ¿sí? Y podemos decir también lo mismo, voltaje de diodo 1 más voltaje de diodo 2 va a ser igual a 5K, 5000, por la corriente de la resistencia, cero. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo dos mallas, esta es una ecuación de una malla y esta es la ecuación de la otra malla. Vamos al caso 1. Nuestro diodo conduce, los dos diodos están conduciendo, pues al que nuestro diodo conduce, el uno conduce el otro porque están en el mismo sentido. Entonces la idea es que los dos diodos conducen. Para que los dos diodos conduzcan, entonces tenemos que tener en cuenta que el voltaje de conducción de esos es de 0.7 voltios. Ahora, haciendo las ecuaciones de malla que estábamos viendo hace un momentico, el voltaje I va a ser igual a 5000 por la corriente I más el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2. Que es decir, 5000, o sea, 5 por 10 a la menos 3, a la 3 por la corriente I más el voltaje del diodo 1 que vale 0.7 y el voltaje del diodo 2 que vale 0.7. Es decir, que tenemos que eso va a ser igual a 5 por 10 a la 3 por la corriente I más 1.4. Este 1.4 es del 0.7 de este volt más 0.7 de este otro diodo. Entonces, con eso podemos decir que la corriente que está circulando por allí va a ser igual al voltaje de entrada menos 0.4, digo menos 1.4, dividido la resistencia que está aquí, que es la de 5000. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo una fórmula para calcular la corriente sub I en función del voltaje de entrada. ¿Qué pasa con la otra malla? La otra malla que tenemos acá.
Aquí estamos diciendo que la corriente sub 0, esta corriente que está pasando por acá, va a ser igual al voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2, es decir, todo este voltaje que está aquí, dividido la resistencia por donde está pasando, en este caso la resistencia de 5K. Entonces, diodo 1 que es 0.7 más 0.7 del diodo 2 nos da 1.4 voltios, dividido 5000 que es la resistencia que estamos pasando acá. Eso nos dice que el voltaje, la corriente de salida no depende de nadie, porque ya sabiendo que tenemos este voltaje en conducción, siempre va a ser de 0.28 por 0.28 miliamperios, ¿sí? 0.8 miliamperios. Con esos 0.28 miliamperios, prácticamente que estamos identificando que la corriente para que esto funcione, bueno, si reemplazamos nuestra corriente de diodo acá, vamos a encontrar nuevamente estos 0.28 miliamperios y reemplazándolas en las ecuaciones que tenemos allí previas del voltaje, nos vamos a dar cuenta que finalmente para que estos diodos estén en conducción, tendríamos que tener un voltaje SUI mayor a 2.8 voltios, ¿sí? Entonces, necesariamente vamos a necesitar que el voltaje de entrada sea superior a 2.8 voltios para que estemos en el caso 1, es decir, que los diodos estén conduciendo. Ahora, si lo que queremos ver es qué pasa cuando no hay conducción. Ah, bueno, los diodos no conducen. ¿Cómo hacemos cuando los diodos no conducen? Pues obviamente si esto no está conduciendo, esto se va a ver como un circuito abierto. Al verse como un circuito abierto, la corriente es igual a 0. Entonces, para que se cumpla eso, el voltaje en el diodo 1 tiene que ser menor a 0.7 voltios y el voltaje en el diodo 2 tiene que ser menor también a 0.7 voltios. Es decir, que el voltaje que está en estos dos diodos tiene que ser menor a 1.4 voltios. Nuevamente partimos de las ecuaciones. Corriente 0 es igual a la corriente I menos la corriente D. Pero como la corriente D es igual a 0, entonces la corriente 0 es igual a la corriente I. O sea, la corriente de salida es igual a la corriente de entrada. Teniendo en cuenta entonces nuevamente las ecuaciones que habíamos calculado de Kirchhoff, nos damos cuenta que el voltaje de entrada va a ser igual a voltaje de la resistencia 1, que es 5000 por la corriente sub I, más el voltaje en la resistencia 2, que sería 5000 por la corriente sub 0. Y aquí ya tendríamos entonces que, en este caso, como son la misma corriente, y 1 y 0 son idénticas, entonces podemos decir que esto va a ser igual a 10 por 10 a la 3, la corriente sub 0. Y ahí ya podemos despejar y tenemos en cuenta entonces que la corriente de salida va a ser igual al voltaje de entrada por 10 a la 10, 3 en amperios. Entonces, este sería el valor de la corriente que tenemos en nuestro circuito, que nuevamente solamente se va a cumplir siempre y cuando el voltaje de entrada sea menor a 2.8 voltios para que estos dos diodos no estén en conducción.